En noviembre no leí mucho ni tampoco libros exageradamente buenos, pero sí es cierto que hubieron unos que otros que me volaron la cabeza y uno que se va directito a mi lista de mejores lecturas de este 2024. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo el resumen de lecturas del mes de noviembre, o mejor dicho, el resumen de lecturas del mes de noviembre, porque recuerden que en este canal los wrap-ups se hacen oficialmente en vivo, que este mes no ha sido todavía ese en vivo donde les hablo de mis lecturas, así que les sugiero suscribirse para no perdérselo cuando llegue el momento. También denle like al video y coméntenme abajo pues lo que quieran, lo que consideren pertinente de sus lecturas de noviembre, la mejor, la peor, su experiencia en general y si han leído alguno de los libros que les vengo a comentar. Pero nada, comencemos. El primer libro que terminé en este noviembre fue una de mis peores lecturas del año, probablemente Junta Cadáveres del uruguayo Juan Carlos Onetti. Con el nombre Onetti me esperaba mucho y terminé vilmente decepcionado porque el libro me parece que no dice nada y se repite una y otra y otra y otra vez en algo que no dice nada. Entonces quedé bastante decepcionado, no le encontré nada de valor, para mí fue una pérdida de tiempo y una pérdida de páginas imprimir este libro. Entonces, pues sí, nada, así de simple, quedé tremendamente decepcionado. Obviamente voy a seguir leyendo Onetti porque es que no me creo que reverenciemos a este señor tanto si Junta Cadáveres es representativo de su obra. El segundo libro que terminé fue uno que venía rezagado de octubre, que es el segundo tomo de los libros de sangre de Clive Barker. El año pasado ya leí el primer tomo justo para esta época de Halloween y tal. Entonces, pues como me gustó tanto ese primer tomo, decidí leer el segundo para este Halloween. Y pues otra vez, qué gran decepción. Muy, muy, muy distinto a ese primer tomo. Los primeros cuentos me parecieron fatales. El primero un sinsentido. El segundo estuvo ok. El tercero no, o sea, bonito homenaje, pero es que otro sinsentido. Cuando llegué al de Rex no sé qué, o sea, tenía ganas de sacarme los ojos de las cuencas porque es que qué libro más, qué cuento más pésimo. Y estaba a punto a esto de abandonarlo porque es que no solo venía ya con una muy mala racha de lecturas, que pueden ver también cómo va en el mes de octubre, pero iba en una muy mala racha, estaba entrando en un bloqueillo lector y estos cuentos que eran malos y era cosa extraña tras basura. Entonces, pues a punto de abandonarlo, pero no lo hice y pues al final de cuentas, qué bien que no lo hice porque el último cuento estuvo de hecho muy bien, o sea, sí me recordó a ese Clive Barker grotesco, pero a la vez profundo del primer tomo. Entonces, pues el último cuento estuvo muy bueno y de ahí hubieron un par que estuvieron ok y uno que estaba bastante graciosito. Entonces, pues aquí el título de los dos cuentos que más me gustaron. No sé si voy a leer el tercer tomo porque es que si estoy entre que me salga algo tan bueno como el primero o algo tan malo como el segundo, está difícil la situación. Pero vamos mejorando poquito a poquito. El tercer libro que terminé fue El libro de mi destino de la escritora iraní Parinush Sanie. Este y de hecho el primero, el de Junta Cadáveres, que se me olvidó comentarlo, pero ambos fueron parte de un video, un reto de lectura, más o menos una dinámica que hice para aquí para el canal, que era dejando que Instagram eligiera mis lecturas. Pueden seguirme en Instagram también para participar en ese tipo de cosas. Y pues esos dos fueron los que salieron ganadores de esa dinámica y pues los estuve leyendo. Este de El libro de mi destino estuvo bien, o sea, es una bonita historia que sigue a Masum desde que es una adolescente hasta su vejez en Irán. Y pues básicamente a través de su vida vamos enterándonos de los cambios sociopolíticos de Irán durante el siglo XX, que pues estuvo bien, estuvo interesante. Uno se termina encariñando mucho con Masum, pero también es cierto que pues es un libro muy, 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 muy predecible, que desde el primer momento sabes qué va a pasar en todo, o al menos sabes en rasgos generales, más si estás al corriente un poco de la historia de Irán.
No solo eso, sino también todos los personajes, aparte de Masum, son tremendamente planos, entonces, pues, por lo que, pues sí, es un libro que simplemente está bien. Es interesante, para mí está bastante bien reflejada la historia de Irán y la pluralidad del Islam, que es algo con lo que eh, a veces se tropiezan libros de este estilo, y, pero aparte de eso, pues está bien, o sea, literariamente es un poco cualquier cosa. Después regresamos a los relatos, que de hecho relatos fueron los que me salvó, al menos en cantidad de libros, entonces salvar poco, pero lo que me salvó este mes de noviembre. Entonces el segundo libro de relatos que terminé fue este, de Cóctel de Salivas, del escritor guatemalteco Brian Lucas. De este libro fui a ver su presentación, de hecho lo tienen blogueado en el más reciente blog del canal, y pues le tenía muchas ganas. También es de una editorial independiente, que esta es su segunda publicación de hecho, entonces otro aspecto que me gustó bastante. ¿Qué fue mi experiencia con este libro? Pues en general me gustó, me pareció que todos los cuentos tenían una muy buena idea en el centro y estaban bastante bien ejecutados. Mi principal problema viene relacionado con el estilo, y es que el estilo de Brian es como un poco elevado, un poco con un lenguaje muy complejo, un montón de palabras que yo no tenía ni la más mínima idea de qué diablos significaban. Muchas de ellas no me sorprendería que hayan sido neologismos, palabras inventadas por el mismo Brian. Entonces, siento que eso funciona muy bien en ciertos cuentos, le eleva un poco más y se ajusta muy bien y le agrega una capa más de significado a ese cuento, tener ese estilo, pero siento que en otros no realmente, que choca más de lo que complementa, como por ejemplo en el primer cuento, que es una narración sobre estos niños que están jugando al escondite y hay un terremoto y todo eso, que un niño no va a hablar de esa forma. Entonces siento que, aunque pues sí es el estilo de Brian, siento que no funciona para todos los tipos de historias, entonces pues ahí sentí que no encajaba del todo. Y pues la otra es que hay cuentos en los que con esa complejidad del lenguaje yo me perdía y la trama ni idea de qué era, pero eso es simplemente porque yo soy tonto, entonces de eso no se preocupen. Pero sí es cierto que pues eso fue más o menos la experiencia. Todos los cuentos tienen una buena idea en el medio, entonces eso está muy bien. Me resaltó el cuento del NPC, y aquí les voy a dejar a la par el resto de cuentos que más me gustaron. Después, un libro que me gustó un montón fue El acto de los Guayó, de Martín Díaz Valdés. Esta es la novela ganadora del Premio Monteforte de Toledo del año pasado, y la verdad es que merecidísimo, lo vale. Es una excelente novela, es un come páginas, es así, si quieren un libro realmente emocionante que los haga devorarse las páginas y que sea intrigante, un thriller con un montón de aspectos terroríficos maravillosos, por favor lean este libro, que pues eso, es un thriller que sigue a esta pareja muy quijotesca de detectives que van a pues más o menos ver qué diablos está pasando con una serie de desapariciones y asesinatos un tanto grotescas. Entonces, pues eso se relaciona con algo que sucede en el pasado, y que todo eso se combina con un poco el folclore de los pueblos originarios de aquí de Guatemala. Ese aspecto de lo real maravilloso me pareció que le encajaba perfecto, o sea, mantiene la intriga, no solo viendo así un poco cómo van más o menos encontrando dificultades este par de detectives, sino también cuando empiezan a encontrar respuestas, como esas respuestas no van a algo sencillo, sino que nos adentra a una tierra de lo desconocido. Me pareció genial cómo lo ejecuta Díaz Valdés, que sí, el primer capítulo engancha totalmente, de ahí te mete a unas aguas que son un poquito difíciles para empezar a agarrar el ritmo, pero a mí me pareció que va poco a poco y eventualmente gana tal potencia, que es que el final me pareció una cosa tremendísima. Este libro tengo más que decir, entonces otra vez suscríbanse al canal para estar pendientes del directo, porque en el directo voy a adentrarme a otros temas de esta novela, que es que me parecieron geniales. Al terminar con este, leí Womb City, de la escritora botsuanesa o de Botswana, Tlotlo Tsamase.
esta es una distopía feminista, racial, de clases sociales y todo, que le tenía muchísimas ganas desde la primera vez que más o menos vi así, simplemente porque me gustan las distopías y no he leído muchas distopías del sur global, entonces ahí tenía, mm, o sea, cuando la vi fue como, ok, quiero leer esto. Y me pareció fascinante, pero ojalá hubiera estado mejor ejecutada, mejor desarrollada y mejor escrita. Y es que, pues como digo, tiene un montón de aspectos súper interesantes, como toda la crítica social, toda la crítica transversal de hablar de la raza, hablar del género, hablar de la clase, hablar de todos estos grandes aspectos. Todo lo hace muy bien, es un libro muy female reach, entonces si es algo que pues les guste a ustedes, pues tal vez echen un ojo a este libro. También me encanta cómo mezcla, igual que el libro anterior, cómo mezcla el folclore de la región con este nuevo como aparato, gobierno en el que está pasando todo esto. Me parece fascinante, pero es que ojalá hubiera estado mejor desarrollado. Y es que el problema que tiene es varias cosas. Uno es que pues a mediados de todo tiene un agregado que pues al final de cuentas termina siendo la columna central de la narración, de la trama, pero en ese primer momento en el que se introduce y se comienza a desarrollar, pareciera que olvida por completo el resto de la trama, que o todo el mensaje del libro, o todo el como punto central. Hasta eventualmente después es como, sí, sí es cierto, entonces regresa con fuerza a eso otro y termina que en ese periodo terminamos un limbo un poco extraño. También se repite mucho y siento que eso está relacionado con el principal problema del libro, y es que en las primeras 10 páginas te tira a la cara la crítica que está haciendo. Entonces es como, sí, cool, súper válido, pero es que tienes como muchísimas páginas más, y por eso a lo largo de la novela se siente más como solo una repetición y repetición y repetición de lo que ya te dijo desde el inicio. Hubiera sido una novela maravillosa con pulirla un poco más, con alargar ese mensaje como por todas las páginas, en vez de solo tirarlo toda la cara al inicio y después ya. Entonces, pues ojalá, porque el libro tiene muchísimo potencial, pero no creo que esté ejecutado de la mejor manera. Otro libro de relatos, como dije, leí muchos relatos este mes, es El pantano y otros cuentos del escritor guatemalteco también, Alfonso Enrique Barrientos. Y sí, todos los libros de relatos que leí son de guatemaltecos, y este mes terminé leyendo un montón de guatemaltecos, lo cual está súper cool. Pero bueno, El pantano y otros cuentos es de la colección Ayer y Hoy de la defunta Artemisia Dinter. Para saber más de mi relación con esta colección pueden ver el video que hice mostrándoles todos mis pendientes físicos, el video de Tsundoku. Y pues honestamente este libro me sorprendió bastante, no le tenía muchas expectativas de absolutamente nada, pero me terminó gustando un montón. Con este estilo que tiene Alfonso Barrientos, que o sea, me pareció súper bien también el foco que toman sus historias, porque es creo que la primera vez que leo en literatura guatemalteca representados personajes afrodescendientes, lo cual pues no debería ser el caso, pero creo que es la primera vez que leo. Y pues simplemente eso, ¿verdad? Buenas historias, no muy pretenciosas, con una trama muy simple, muy cotidiana también. Y pues simplemente que funcionan. Tengo aquí apuntado si lo abrí a tiempo, entonces les puedo decir mis cuentos favoritos, que son El Pantano, Ceniza, Solicitud de Empleo y Arcadio. Que pues eso, simplemente me pareció muy bien, y voy a estar buscando en libros de segunda mano y tal más obras de Alfonso Enrique Barrientos, porque es que realmente me gustó mucho su estilo y quiero ver cómo desarrolla una novela. Y llegamos a la joya de la corona, con una novela maravillosa que es Stoner de John Williams. Este libro se ha hecho súper popular últimamente, entonces asumo que ya saben ustedes más o menos de qué trata, y probablemente ustedes ya lo han leído. Si ya lo hicieron, comenten abajo en los comentarios. Y es que qué libro más precioso es este. Seguimos la vida de William Stoner desde que era un joven hasta su muerte, en una vida simple, sencilla, sin muchas cosas que resaltar, ningún logro así mayor que destacar.
Y pues básicamente eso es toda la novela. Supongo que eso a muchas personas les echará para atrás, pero yo desde antes sabía o tenía la confianza de que este libro me iba a encantar y cumplió totalmente las expectativas. Y es que mucho de lo que se habla de este libro es que habla del tema de la soledad y todo eso, y aunque sí, todos los personajes son solitarios, para mí ese no es un tema central, sino que el tema es pues simplemente pararte en el medio del mundo y gritar estoy vivo. Y para estar vivo no se necesita hacer grandes proezas, no se necesita tener luchas epopeicas, sino pues vivir. Y eso es lo que me pareció maravilloso de esta novela, aunque con un estilo muy, muy, muy melancólico, también muy simple, nada de adornos, pues poco a poco va una narración muy cálida de, pues eso, ¿verdad? Encontrar el confort y pues simplemente vivir una vida tranquila, una vida que esté bien. Entonces, no sé, creo que no estoy explicando toda la maravilla de este libro, pero es que me pareció fabuloso y ustedes deberían hacer también la experiencia. Stoner de John Williams, totalmente recomendado. Se va a mis mejores lecturas del año porque es que realmente lo amé. Ya vamos terminando y la última novela creo yo que terminé fue Piranesi de Susanna Clark. Este libro tenía también bastantes ganas por haber escuchado a varias de mis compañeras aquí de BookTube hablar también de él, como Marta y Eva de la Biblioteca y el Archivo Francés, que han hablado muy bien de este libro, entonces tenía muchas ganas. Y aunque me gustó mucho, no me encantó, pero me gustó mucho. Me encantó la ambientación de la casa y ver descritas como las salas y salas y salas y salas y todo ese tipo de cosas me pareció fascinante, así como utilizando los espacios liminales. Una novela que termina siendo muy borgiana. Yo no soy experto en Borges, pero me sonó muy borgiana y pues eso me pareció fabuloso como poco a poco nos vamos enterando de quién es nuestro narrador, quién es el otro, por qué diablos es esta casa, porque es una cosa muy extraña y pues todo eso me pareció fabuloso como poco a poco nos vamos enterando. Sí es cierto que me parece que tenía más potencial la novela, o sea, hubiera podido expandirse y hablar de muchísimas más cosas de las que termina siendo. En mi opinión, podría haber explotado un poco más como el concepto de la casa y todo eso, pero pues al final de cuentas en lo que es está muy bien. Lo que sí es que tengo un par de problemas, como por ejemplo en la escena del clímax de la novela. A mí personalmente no me pareció lo mejor, o la estructura de la novela tampoco me pareció, o sea, tiene lógica dentro de la narración que estemos leyendo como si fuera el diario de Piranesi o de nuestro narrador, pero personalmente no me parece que Susanna Clark haya logrado integrar completamente el estilo de un diario en la narración, sino que solo es un diario porque hasta arriba está el encabezado, pero realmente no se lee como un diario. En general, fuera de estos dos temitas así y que lo que pudo haber sido, me pareció una novela excelente, que también es de las que me está ayudando, la que me ayudó a salir de este bloqueillo lector que les digo que con el que comencé el mes entre el acto de los Guayab Stoner y fue como ok, ya, puedo decir que salí, que estoy bien, todo bien, no nos alarmemos. Y el último libro de narrativa que les vengo a comentar es otro libro de relatos que es Polvo de la escritora guatemalteca Denise Fe Funchal. Denise es una de mis escritoras favoritas. Este es el tercer libro suyo que leo y es también el primero de relatos que leo. Y es que Denise es una maravilla. Este es un relato de terror latinoamericano, como fue el boom este año. Así que si les gusta, pues o sea, todas estas escritoras, ¿verdad? Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y tal y tal y tal. Lean a Denise, por favor, se los pido, se los suplico, porque Denise es maravillosa. Entonces, pues eso, tenemos todas las típicas temáticas que suelen estar en esos libros. Tampoco es como que considere que este sea un libro que como escarba mucho en la miseria de la región ni nada por el estilo. Hay unos cuentos que van más relacionados a crítica sistémica, no solo como miseria y pobreza y todo ese tipo de cosas. Entonces me parece que está súper, súper bien. Personalmente creo, o sea, todavía me hace falta leer Buenas Costumbres, pero creo que sigo prefiriendo la faceta novelística de Denise antes que la de relatos, pero es que me fascinó. O sea, los primeros cuentos tal vez estaba yo un poco ahí a medias, pero
de ahí es que cuentos maravillosos, cuentos dolorosos, cuentos fascinantes como los desarrolla. Y pues sí, otra vez les digo, por favor lean a Denise. Aquí les dejo mis cuentos favoritos, que fueron un montón, porque es que maravilloso. Y pues eso fue la narrativa. Lo último que les voy a comentar es un poemario que leí, que es Caminar con los ojos vendados, de el poeta español José Ovejero, que pues estuvo cool. O sea, tenía yo un poco de miedo, más o menos de reticencia, digámoslo, al comenzar este poemario, porque son poemas muy largos. Yo no suelo llevarme muy bien con la poesía extensa, o bueno, extensa de 2-3 páginas, o sea, tampoco una cosa ridícula. Yo suelo ser de poemas muy breves, pero realmente estos me terminaron gustando un montón, entonces pues no tengo nada de qué quejarme. Y pues poesía no sé comentar, entonces aquí se queda mi comentario. Estuvo bien. Entonces, pues nada. Y pues eso, esas fueron mis lecturas del mes de noviembre. Como digo, leí comparativamente con el resto de meses relativamente poco, pero pues me sirvió para salir de este bloqueo lector y para empezar a disfrutar mis lecturas otra vez. Descubrí escritores que me gustaron mucho, descubrí una novela que me encantó, entonces honestamente no me puedo quejar. Y pues nada, esas fueron mis lecturas durante el mes de noviembre. Déjenme abajo en los comentarios otra vez sus lecturas, sus experiencias, sus opiniones, todo lo que quieran, pero pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver, denle like al video, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Y pues nada, nos vemos en el en vivo y en la siguiente.